Una fobia como tal, es aquel miedo irracional o pánico sobreexagerado sobre situaciones concretas u objetos peculiares. El concepto es así de simple. Pero en donde se pone más recóndito el asunto de las fobias, es en sus tipos y variantes. Se tiene un registro de más de 400 tipos de fobias, desde las más comunes como la aracnofobia, miedo irracional a los arácnidos, o una de las más conocidas, la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Pero en el lado más peculiar, tenemos fobias muy raras, llamativas, sin tratamiento, y en el peor de los casos, terroríficas. En este video he preparado un listado de 10 fobias únicas y curiosas. Pónganse cómodos mis presentes. Comenzamos. Ya. La limpieza en el hogar es muy fundamental si uno quiere estar limpio con el ambiente que lo rodea, y sobre todo, una buena higiene personal. Pero cuando la persona sobreexagera con estos hábitos de limpieza compulsivamente, con el fin de estar limpio en todo momento de entes microbiológicos, se genera el miedo compulsivo llamado misofobia. Miedo a los gérmenes. El huésped con este miedo por lo general suele lavarse las manos muy periódicamente, y también suelen ser muy precavidos con los objetos que tocan, llegando a usar guantes sanitarios en momentos cortos con el fin de evitar la mínima suciedad de polvo, bacterias, gérmenes, etc. Se podría pensar que al ser personas muy aseadas y limpias en todo momento, no llegan a tener problemas de salud y ni mucho menos son personas malas. Tal vez se tenga algo de razón en esto, pero el problema radica en que son muy compulsivos y en algunos casos para nada sociales, por el hecho de que evitan en todo momento el contacto con los gérmenes, a través del contacto físico, o lugares sucios. Y en el peor de los casos, el miedo y la obsesión por estar libre de gérmenes es tan grave, que llegan a tener problemas de respiración, transpiración excesiva, aumento de la frecuencia cardíaca y ataques de pánico. Vaya fobia más peculiar. Está bien ser limpios, pero todo tiene un límite. Número 10. El miedo a la oscuridad es uno de los miedos más comunes que se desarrollan en los niños, y en algunos adultos. Pero si el individuo no logra afrontar las barreras de la oscuridad o a la misma noche, se desarrolla un pánico patológico llamado nictofobia. Aunque sea una de las fobias más comunes en la población, se tiene pocos datos de esta misma, ya que normalmente se asocia como un miedo o pánico que se tiene de la oscuridad en la infancia. Puede ser desde algún trauma o sustos intensos. También puede ser por el simple miedo a lo desconocido y el peligro que uno puede llegar a pensar sobre que se encuentra en ese vacío oscuro. Lo bueno es que, al ser una de las fobias más básicas, pero más pesadas por el hecho de ser más psicológico que físico, se puede tratar a tiempo. Mucho mejor si la edad es más temprana. ¿Pero qué ocurre cuando el huésped no llega a tratarse por motivos diferentes? Además de la sudoración, aumento del ritmo cardíaco, pesadillas, etc. El huésped seguirá con la presión y el pánico hacia la misma oscuridad en su vida cotidiana, como eventos nocturnos, o simplemente a la hora de dormir. En este caso, desearás la luz del sol a toda costa. Número 9. La enoclofobia puede ocurrirle a cualquier persona, en especial si son tímidos o muy cerrados en su zona de confort. El miedo a las multitudes es una patología muy curiosa, porque no se conoce una causa exacta ante este miedo irracional. Algunos datos apuntan a experiencias traumáticas con el entorno que hayan presenciado en el pasado, como en la infancia o en la adolescencia. Pero no hay que comparar este miedo con otra fobia muy parecida, que es la glosofobia. El miedo exacerbado a hablar en público. No es lo mismo. El enoclofóbico es aquella persona que tiene una ansiedad extrema ante multitudes muy conjuntas, en un determinado espacio. Esto puede conllevar a síntomas muy serios que puede perjudicar bastante a la persona que lo conlleva, como la falta de concentración, hiperventilación, dolor en el pecho, aturdimiento, náuseas, y sobre todo, conductas de evitación. Esta fobia es muy importante tratarla, si no se quiere llegar al síntoma más perjudicial, que son los pensamientos o intenciones de una muerte inminente.
Número 8. Las relaciones sexuales en los seres humanos tienen dos fines principales: la reproducción y el placer sexual. Es necesario entender este concepto para entender esta fobia a profundidad. La genofobia, o también llamada coitofobia, es el miedo irracional y enfermizo hacia el sexo. Esta fobia la pueden padecer desde hombres hasta mujeres. Las razones de esta misma son muy variadas, como por ejemplo, en la vida personal, se puede originar desde abusos, maltratos sexuales, disfunciones, dispareunia, creencias religiosas o experiencias traumáticas con el sexo desde la infancia o en la plena adultez. En el caso de la vida sentimental, puede ser la misma desnudez de la otra persona, miedo coital, morbosidad, miedo al desempeño sexual, etc. El punto es que la genofobia, al ser el miedo a las relaciones sexuales o al sexo mismo, no solo atrae problemas serios personales como el morbo, sino que en el caso de las parejas, que es en donde se presenta más, ocurren varios sucesos como la desconfianza, o rupturas amorosas por esta fobia sexual. Además, esta fobia pertenece a la sublista de las fobias sexuales que se tienen registro hasta el momento, dificultando el tratamiento específico y aún más, si se trata de una pareja que ya lleva un largo tiempo unida. Por lo general este tipo de fobias sexuales aparece recién en la adultez. Como en el anterior, se debe tratar a tiempo. Uno de la pareja puede cometer el acto más traicionero y doloroso, llamado infidelidad. Número 7. El ser enterrado vivo no solo son leyendas urbanas o literatura de terror perteneciente a Edgar Allan Poe, como en su narración del entierro prematuro. No, la realidad es más curiosa y atemorizante de lo que uno cree. Realmente hubo casos en donde se enterraron a personas aún con vida, generando el miedo a una cierta parte de la población, si uno realmente morirá por completo, o solo se encontrará durmiendo dentro de un ataúd, esperando por despertar y sentir el horror mismo de salir con vida y respirar. Este pensamiento continuo genera la tapefobia, miedo irracional a ser enterrado vivo. Estas personas con esta fobia por lo general son muy consumidoras de la literatura y el cine de terror, en donde a veces se presenta este tipo de casos de entierros a personas aún con vida, invadiendo su imaginación y reflexionando lo terrorífico que llegaría a ser si ellos mismos estuvieran en ese caso. Por lo que, el pánico de esta fobia ha generado que se construyan féretros especiales con distintas medidas de precaución, como tapas de vidrio, cuerdas que conectan a una campana en el exterior, tubos de respiración, e incluso un sistema de alarma para el sujeto dentro del féretro. Se tienen pocos datos sobre esta fobia, ya que la misma persona puede luchar con este padecimiento con el tiempo, o con algunas terapias de ayuda de algún psicólogo especializado en el tema. Una fobia bien curiosa y en algunos casos sin sentido. Pero solo piénsenlo, que te entierran vivo mientras suplicas ayuda a gritos y rasguños. Número 6. ¿Habrá algo peor? El ciclo vital de los seres vivos se basa en 4 etapas, que son las siguientes. Nacemos. Crecemos. Reproducimos. Y por último, la muerte. De este último se basa el número 5. La tanatofobia, es el miedo persistente a la muerte. Este mismo también se relaciona con la necrofobia, el miedo a las cosas muertas. El origen de esta, como la mayoría de casi todas las fobias, se originan desde traumas o sucesos con esta. Lo terrible de esta fobia es el tormento que se vive con el pensamiento de la muerte misma, conllevando a la persona en una ansiedad enfermiza, originando miedo compulsivo, preocupación, problemas laborales y personales. Como dato, estas personas aparentan tener una buena salud, a pesar de tener esta fobia desesperante. Y harán todo lo posible de estar alejados de objetos que hacen referencia a la muerte, como cráneos, lápidas, cementerios, y tumbas. Cabe aclarar que tienen una mentalidad muy frágil en este tipo de sucesos, y peor si ocurre una muerte de algún familiar muy querido, llegando a pensar muy negativamente de la vida personal y la de sus conocidos o familiares. Para estas personas, se exige un tratamiento obligatorio.
Y como consejo de mi parte, aunque la muerte es horrible en todos los aspectos, pertenece al ciclo vital de los seres vivos. Lo mejor es disfrutar la vida en su máximo, a estar pensando cuando uno va a morir. La muerte siempre llega, pero no ahora. Número 5. Se define como locura, a la privación del uso de razón, o del buen juicio. Actualmente el término loco sigue en disputa por razones de contextos y prejuicios. Por varios motivos que no vienen al tema. Centrémonos en la agateofobia. Miedo a la locura, o a volverse loco. La persona que la conlleva genera un miedo intenso a padecer de alguna enfermedad mental, o la pérdida del uso de razón en su vida cotidiana. Obligándose a creer una y otra vez, que no está en la realidad a la que pertenece, o simplemente, nadie les llega a entender por completo. Y no es que realmente estén locos o hayan perdido literalmente la razón, sino que es el miedo irracional sobre los temas clínicos o psicológicos que hayan presenciado desde su niñez, o en su adultez, generando la confusión si se trata de agateofobia, o de alguna patología de otra índole. Se tienen algunos síntomas registrados que pueden determinar de una verdadera agateofobia, como por ejemplo, ritmo cardíaco irregular, náuseas, miedos, distorsiones personales, etc. Es una de las fobias que aún se están investigando actualmente por su rareza y especialmente con el tema de la locura. Por esta razón, dejemos a esta fobia en un concepto regular y peculiar. Número 4. El universo, las estrellas, las galaxias, los planetas, etc. pertenecen a lo que llamamos el espacio exterior. La idea del infinito en su máximo horizonte, y sobre todo la gran información que aún nos falta por explorar allá afuera, es impresionante y curioso. Pero no para un astrofóbico. Porque estos mismos sienten una ansiedad e incapacidad sobre lo que abarca en el cosmos. O en otras palabras, la astrofobia es el miedo intenso a las estrellas, cuerpos celestes, y al universo. Aunque hay poca incidencia en la población con respecto a esta fobia, las pocas personas que la conllevan pueden generar un trastorno sumamente inhabilitante, modificando la calidad de vida de la persona, llevándola a especular sobre los peligros inmensos e incomprensibles sobre el cosmos. Siendo un poco razonables, tal vez su miedo se pueda basar en los peligros inminentes que puedan ocurrirle a nuestro entorno planetario, como por ejemplo, agujeros negros, púlsares, cuásares, etc. o simplemente, pensamientos incómodos sobre el espacio. Como dicen, somos pequeños. Más de lo que creemos. Número 3. La mayoría de las fobias causan una cosa en particular, la ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto siente miedo a la misma ansiedad? ¿O siente repulsión a sentirse mal por simplemente tenerla? Es complicado de explicar e interpretar este tipo de fobias que sobrepasan el límite común del miedo, así que pasemos a la descripción básica. Fobofobia. Miedo, al mismo miedo. Para entender esta fobia extraña primero tenemos que entender a qué miedo exactamente se refiere. Podemos detallar este miedo con los síntomas de la ansiedad, concluyendo que el sujeto tiene miedo exactamente a tener palpitaciones, malestar, mariposas en el estómago, vértigos, mareos, y la pérdida de la concentración. Esta sensación le incrementa la ansiedad y le produce más síntomas, con lo que se incrementa el miedo y se produce más ansiedad y por consiguiente más síntomas, creando un círculo vicioso obsesivo del cual el paciente es incapaz de salir, formando un bucle que le produce una fuerte ansiedad, una conducta autoobservación, autochequeo constante, y una sensación de miedo a la muerte, miedo a la locura, y miedo a perder el control, que en ocasiones lleva a bloquear la vida cotidiana de la persona que padece este problema. En resumen, el miedo no desaparecerá hasta que se aleje de ese miedo compulsivo que lo atormenta demasiado. Terapia obligatoria. Número 2. Estigio, proviene del griego estigios,
que significa río en el que las almas eran llevadas al infierno. Y fobia, del griego phobos, que significa miedo y temor. De seguro ya tienen una idea de qué trata el primero de esta lista. Pero para ponerlos más en contexto, usaremos unas fobias de referencia que mencionaré más adelante. Mis presentes. Estigiofobia, el miedo al infierno. Con esta fobia tenemos un gran problema. El problema es que hay muy pocos datos que mencionen las características de esta, y solo se hablan de casos mínimos de estigiofobia. Así que, a continuación, mencionaré la poca información y puntos de vista de mi parte, para poder explicarles a profundidad en qué consiste este miedo aterrador. Pero con la advertencia, de que todos los datos que voy a presentar, no son correctos o asegurados del todo. Bien, empecemos. La estigiofobia, como ya lo he mencionado, es el miedo irracional al infierno. Por lo general la padecen personas creyentes que incluyan un lugar de castigo eterno en su religión, después de la muerte. Esta fobia está relacionada con otras tres fobias casi semejantes, con la tanatofobia, miedo a la muerte, demonofobia, fobia a los demonios, y la uranofobia, miedo al cielo y al paraíso. El huésped sentirá una presión muy fuerte si comete algún pecado o acto impuro con algún conocido, amigos, familiares, o en su vida personal, por la razón de su creencia muy forzada tal vez desde la niñez o adolescencia. También existe el caso en que la familia puede ser muy creyente o religiosa, y uno de los familiares, generalmente jóvenes, se sienta obligado o presionado a la fuerza, a elaborar acciones de buena voluntad, con la idea de que si no las hace o no las comete, el mismo castigo eterno lo estará esperando. En el caso de un ateo, tal vez pueda ser por la influencia de algún medio de comunicación, del cual esté informando sobre el infierno, o algunos datos sobre este, llevándolos a un miedo profundo si realmente existe un paraíso, o un infierno eterno. De aquí puede surgir una uranofobia. O en el caso de posesiones o rituales satánicos, el miedo después de estos sucesos puede ser tan grande y aterrador que puede llegar a crearse un trauma sobre dichos actos demoníacos. De aquí puede surgir una demonofobia. En conclusión, toda fobia tiene un origen, desde traumas, sustos, abusos en la infancia, creencias, patologías, sucesos, etc. Fin. Queridos presentes, hemos llegado al final de este video informativo. Sobre 10 fobias, únicas y curiosas. Si te agradó toda esta información, puedes apoyarme dejando tu elegante manito arriba. Si quieres comentar algún aporte o idea sobre este video, eres bienvenido. Y no te olvides de suscribirte, si te agrada nuestro contenido. Soy su tercer locutor, y nos vemos para la siguiente. Estaré dejando algo extra en la descripción. Me despido. Gracias.